Imagina que existe un sitio donde los oficiales más importantes del imperio nazi van en busca del máximo placer que su bolsillo pueda pagar. Es un lugar de fantasías inimaginables, donde las perversiones más oscuras de los lugartenientes de Hitler se vuelven realidad. Las mujeres más hermosas de Europa están allí, dispuestas a cumplir todos sus deseos a cambio de un precio exorbitante. No cualquiera puede permitirse una visita aquí, pero quienes pueden pagarla siempre vuelven. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de Le Javanet, el lujoso burdel de los jerarcas nazis. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos a los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1940 las fuerzas del Tercer Reich parecían imbatibles y todos contemplaban con una mezcla de espanto y asombro cómo Europa caía bajo las garras de Hitler. Las tropas del Führer se adueñaron de Francia a una velocidad increíble. Los galos estaban desorganizados y su ejército no logró frenar de ninguna manera a los temibles Panzer alemanes. La defensa fue un completo fracaso que se saldó con la conquista militar de la nación, que quedó dividida en dos. Por un lado se montó la zona de ocupación militar en el norte, administrada por los alemanes. Por el otro, en el sur, se estableció la Francia de Vichy, un estado colaboracionista ávido de obtener el favor de los nazis. A continuación escucharemos el momento donde el primer mandatario de Francia anuncia a su pueblo la rendición. Je demandais à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. A pesar de que esto fue una tragedia para la población, lo cierto es que para las prostitutas, la invasión germana significó el inicio de su edad de oro. Nunca antes hubo tanta demanda de meretrices en Francia, a punto tal que se convirtieron en uno de los grupos sociales más beneficiados durante aquel periodo. Resulta interesante el hecho de que en Berlín, la ciudad que era el corazón del Tercer Reich, los burdeles estaban terminantemente prohibidos. Hitler había calificado a la prostitución como un oficio inmoral, cuyo único fin era sumergir a la raza aria en la decadencia. Quienes la ejercieran eran consideradas criminales, por lo que en consecuencia eran duramente perseguidas por la policía. Sin embargo, los nazis no aplicaron estas mismas políticas en los territorios conquistados. De hecho, en estos sitios la prostitución no solo estaba permitida, sino que además era administrada por las propias autoridades de ocupación militar. El ejército alemán se atrevía a contradecir las palabras del Führer y sostenía que las meretrices eran necesarias para los soldados. Creían que los hombres, al estar alejados de su hogar y sometidos a la presión constante de la guerra y la vida militar, necesitaban satisfacer sus deseos para mantener la moral elevada. De todas formas, esto no significaba que la tropa pudiera mezclarse libremente con cualquier prostituta callejera, sino que había normas estrictas que regulaban cómo debía ser su comportamiento sexual. La Wehrmacht clasificó a los burdeles en dos categorías diferentes. Por un lado se encontraban los prostíbulos de guarnición, ubicados en las ciudades más grandes, que por definición eran los que tenían más tropas de ocupación y consecuentemente más demanda de meretrices. Por el otro había burdeles de campo, que se ubicaban en la retaguardia de las líneas de batalla. Un hombre que estuviera exhausto como consecuencia de un combate que se extendió a lo largo de varios días, podía solicitar a sus oficiales un permiso especial para descansar. Durante su pequeña licencia estaba habilitado a visitar a las prostitutas de campo para quitarse el estrés de encima. Para los comandantes era una forma de mantener a los hombres contentos y concentrados, además de una manera de evitar que cayeran en la desesperación y desertaran. En Francia, la consecuencia inmediata de la invasión alemana fue la escasez de meretrices. Al enterarse de que los germanos se dirigían hacia allí, muchas abandonaron el país por miedo a lo que podía sucederles. Después de todo, en Berlín sus colegas eran perseguidas con saña, por lo que tenían buenas razones para estar asustadas. Cuando el gobernador militar designado por la Wehrmacht se enteró de que había pocas prostitutas, su primera reacción fue culpar a la resistencia.
Denunció que aquello era un complot de los guerrilleros antinazis que buscaban minar la moral de los alemanes. Sin embargo, la solución a este problema llegó a las pocas semanas, cuando los invasores establecieron remuneraciones elevadas para las meretrices. Podían ganar más dinero ofreciendo servicios sexuales que en cualquier otra posición laboral. Como si fuera poco, en ocasiones también se les pagaba con bienes de lujo, como joyas, cuadros o alimentos de calidad. Esto era lo que sucedía cuando una prostituta se convertía en la protegida de algún oficial importante. La protección de los conquistadores era algo fundamental y nada despreciable en aquellos tiempos inciertos, donde los nazis campaban a sus anchas y eran los amos y señores de Francia. Por fortuna para los amantes de los prostíbulos, contaban con la famosa Guía Rosa, un popular libro que contenía indicaciones de todos los lupanares de Francia. Veamos cómo era un ejemplar de esta agenda. Eh bien, le petit livre rose, c'est-à-dire que c'était le guide. Le guide rose, c'était l'espèce de Gaumillot des bordels. Alors, guide rose, annuaire indicateur des maisons et salons de société, maisons de massage et de rendez-vous de Paris, province et colonies, 1934. Alors là, d'abord, il y a évidemment des publicités de toutes sortes pour les préservatifs, la lingerie spécialisée. Il y a même un peu de publicité pour les pêcheurs, ce qui prouve que les tauliers sûrement se livraient à ce genre de distraction. En este contexto, el burdel que se convirtió en el sitio más codiciado por los oficiales nazis fue Le Javanet de París. Este recinto había abierto sus puertas en 1878 en el número 12 de la Rue Javanet, la calle que le dio su nombre. Aunque sus orígenes se pierden en la oscuridad del tiempo, se sabe que fue fundado por una irlandesa conocida como Madame Kelly. Esta mujer tenía importantes contactos con el Jockey Club de París, una institución para hombres de élite. A través de ellos consiguió inversores para comprar un edificio de 7 pisos y convertirlo en un centro de lujuria y exotismo. La fachada era sencilla, de manera que una persona desapercibida que caminara por allí no podría imaginarse todo lo que sucedía dentro. Sin embargo, había un curioso cartel en la entrada que anunciaba que aquella era una casa de todas las naciones. Esto no significaba que las meretrices provinieran de varios países, sino que había habitaciones temáticas ambientadas para trasladar a los clientes a diferentes eras y partes del mundo. Los cuartos más famosos eran el árabe, el hindú, el japonés, el medieval, la sala Pompeya y la Luis XVI. En total había 20 habitaciones y poco menos de 30 prostitutas, que habían sido seleccionadas entre las mujeres más bellas de Europa. El sitio destacaba por el lujo y era fácil advertir que los inversores habían desembolsado una millonada para que la decoración fuera nada menos que excelsa. En el interior había cuadros pintados por el artista Charles Touchet, que estuvo un año entero diseñando los frescos que ambientaron el lupanar. Como podrás imaginarte, no cualquiera podía acceder a los placeres de Le Javanet. El burdel estaba reservado solamente para los hombres de la élite más adinerada del continente. En el siglo XIX, cuando el burdel apenas había abierto sus puertas, su visitante más famoso fue el príncipe de Gales, quien sería el futuro rey de Inglaterra, Eduardo VII. Se dice que era un cliente regular del burdel y que su habitación favorita era la hindú, ya que contenía un curioso objeto. Se trataba de la silla del amor, un asiento donde el príncipe podía recostarse y tener sexo con 2 mujeres al mismo tiempo. Estaba diseñada para sostener su peso y no aplastar a sus parejas en el acto, ya que el príncipe era un hombre sumamente corpulento. Décadas más tarde, la silla del amor se convertiría en uno de los juguetes favoritos de los nazis. En la actualidad se encuentra a la venta y aquí puedes ver a la curadora hablando de ella. So it's a siège d'amour, or love chair. It was used by Edward VII of England before he became king. In his younger years, he liked to run off to Paris to frolic with women, ladies of the night, if you will. So it was designed for his personal use at Le Chabanais, one of the most notorious brothels of Paris. It dates to about 1890, and it could be yours. En tiempos de la ocupación, a este burdel solamente ingresaban los oficiales más importantes de la Wehrmacht, incluidos aquellos que manejaban los destinos del imperio nazi. Fue así como Hermann Göring se convirtió en el cliente de mayor renombre de este tiempo.
El lugarteniente de Hitler disfrutaba de perderse durante horas dentro del Louvain, tomando baños de champán en una bañera de cobre y gozando en la silla del amor del príncipe Eduardo VII. La tropa común tenía que contentarse con el resto de los prostíbulos de París, los cuales evidentemente no eran así de lujosos. Por su parte, las meretrices estaban encantadas de poder atender a los alemanes. Ellas pronto descubrieron que muchos de los rumores sobre el trato de los germanos a las mujeres eran infundados. Al inicio de la invasión se decía que eran violentos, agresivos e iracundos, es decir, que eran réplicas del Führer. Con el correr de las semanas, las prostitutas se dieron cuenta de que en realidad eran iguales a cualquier otro hombre, al menos en la intimidad. De hecho, hasta llegaron a preferirlos a los franceses, ya que se esparció el rumor de que los alemanes eran más cultos, corteses y generosos. Años después de la Segunda Guerra Mundial, Fabienne Jamet, una proxeneta de la época, escribió sus memorias. En ellas narra su experiencia de aquellos tiempos y dice lo siguiente: recuerdo a esos soldados de las SS, todos vestidos de negro, todos tan jóvenes y hermosos, dotados a menudo de extraordinaria inteligencia. Incluso sabían hablar francés e inglés. En otra ocasión, viendo que algunos de sus clientes favoritos estaban a punto de abandonar París para marchar al frente de batalla, les dijo lo siguiente: ustedes están locos, van a matarse, que vaya Hitler a luchar en vez de ustedes. No fueron pocas las meretrices que se involucraron en relaciones intensas con los invasores. Como te contábamos anteriormente, para muchas de ellas era una forma de tener un patrón que le brindara protección y seguridad. Si bien las prostitutas vivieron la ocupación nazi como una edad de oro, lo cierto es que para el resto de la población las cosas fueron muy diferentes. La opresión del gobierno alemán se tornó insoportable y esta situación llegó a su límite durante la última etapa de la guerra, cuando la miseria se adueñó de Europa. En ese contexto, las meretrices comenzaron a ser señaladas como cómplices del régimen. Se decía que estaban practicando colaboracionismo horizontal, un juego de palabras para acentuar que intercambiaban favores sexuales por bienestar. A pesar de que esto era exagerado y la mayoría simplemente cumplía con su oficio, nada de esto importaba. Para el pueblo francés, estas mujeres eran tan culpables como el peor de los jerarcas nazis y debían ser castigadas. La situación estaba a punto de llegar a su clímax. Hacia junio de 1944, los enemigos del fascismo dieron inicio a la liberación de Francia, una maniobra donde la resistencia tuvo un rol destacado. Poco más tarde, en agosto, los soldados alemanes guarnecidos en París se rindieron y abrieron las puertas a los aliados. De esta manera, la nación gala recuperó su independencia. Los líderes del régimen de Vichy fueron sometidos a un juicio por traición a la patria. La sentencia más brutal estuvo reservada para el primer ministro Pierre Laval, quien era el verdadero dirigente del Estado. El 15 de octubre de 1945 fue condenado a muerte, conducido ante un pelotón de fusilamiento y ejecutado. El gobierno surgido tras la liberación de Francia le puso fin al sistema de burdeles regenteados por el nazismo. Ahora la situación había tomado un giro de 180 grados. Las meretrices, que antaño fueron las más beneficiadas por la ocupación, ahora se encontraban en el ojo de la tormenta. Había una población enardecida dispuesta a ejercer justicia por mano propia y vengar los tiempos de abusos e impunidad. Los supuestos cómplices de Hitler fueron sometidos a una brutal cacería y las prostitutas fueron algunas de las más afectadas por ella. En aquellos caóticos días podían verse las calles atestadas de multitudes furiosas persiguiendo con saña a las colaboradoras horizontales. Una vez que las atrapaban, las sostenían entre varios, mientras les pasaban un cuchillo por la cabeza, afeitándolas por completo para dejarlas peladas. Este castigo se remontaba a la Edad Media y era una forma de humillar a las mujeres infieles. Se les quitaba el pelo, que era considerado su atributo más característico, así como su principal herramienta de seducción. Aquí puedes ver a una de las víctimas siendo llevada como un trofeo. Sin embargo, los escarmientos no terminaban aquí.
Las más desafortunadas eran apaleadas hasta que estaban cubiertas de moretones y sangrando por decenas de heridas. A continuación, eran subidas a un camión y paseadas a lo largo y ancho de todo París, de manera que los ciudadanos pudieran insultarlas, escupirlas y abuchearlas. Nadie podría haberse imaginado que una de las meretrices de Loujavanais, que hasta hacía poco era uno de los lugares más exclusivos de la urbe francesa, ahora fuera ultrajada de semejante manera. La historia del lupanar más famoso de París terminó en 1946, cuando el gobierno ordenó cerrar todos los burdeles. En 1951 los bienes del sitio fueron vendidos en una subasta, lo que dio como resultado que el público conociera la verdad de lo que sucedía en su interior. Fue así como salieron a la luz los detalles más escandalosos sobre las habitaciones temáticas y los objetos como la silla del amor de Eduardo VII. En la actualidad, en donde antes funcionaba Loujavanais, hay un edificio de departamentos de uso particular. Ya no quedan rastros de lo que antaño fue un albergue de placer para los jerarcas nazis. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que las prostitutas francesas eran realmente colaboracionistas del nazismo? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.